Hubo una época en la que el fútbol no era solo ganar. Era sonreír. Era levantarse del asiento porque no sabías qué iba a pasar en la próxima jugada. En esa época, había un jugador que no jugaba con presión. No jugaba con miedo. Jugaba con alegría. Su nombre era Ronaldinho. Un futbolista capaz de hacer cosas que parecían imposibles. Pero también un talento que vivió al límite, dentro y fuera de la cancha. Hoy, en Zona Elite, te voy a contar la historia completa de Ronaldinho. El genio que hizo sonreír al fútbol. Y que nos dejó una pregunta eterna. ¿Qué habría pasado si nunca hubiera dejado de disfrutar? Ronaldinho nació en Porto Alegre, Brasil, en una familia humilde donde el fútbol era parte de la vida diaria. Desde muy pequeño, la pelota fue su mejor compañera. Pero su infancia no fue solo alegría. Cuando era niño, Ronaldinho perdió a su padre, una figura clave en su vida. Ese golpe lo marcó para siempre. El fútbol dejó de ser solo un juego. Se convirtió en una forma de escapar. De expresarse. De sentirse libre. Y quizás por eso, cuando jugaba, parecía olvidarse de todo. Brasil siempre fue tierra de talento, pero incluso allí, Ronaldinho destacaba como algo diferente. No jugaba para ganar partidos, jugaba para disfrutar. En Grêmio, cada toque suyo parecía una burla al fútbol serio. No seguía manuales, no respetaba esquemas. Solo improvisaba. Su talento no tardó en llamar la atención de la selección brasileña. Con apenas 20 años, ya vestía la camiseta más pesada del mundo. Y lejos de achicarse, sonreía. Para Ronaldinho, representar a Brasil no era presión, era un juego más. El Mundial de 2002 fue su presentación definitiva ante el planeta. En un equipo lleno de estrellas, él aportó magia, descaro y alegría. Aquella actuación cambió su destino para siempre. Europa lo esperaba. Y fue el PSG quien apostó primero. París no era todavía la ciudad dominante que es hoy, pero Ronaldinho la iluminó. En medio de un club inestable, él era el espectáculo. Cada fin de semana, el estadio se llenaba solo para verlo intentar algo imposible. No ganó grandes títulos allí. Pero dejó algo más importante, la sensación de que el fútbol podía ser arte incluso en la derrota. Cuando Ronaldinho llegó al Barcelona, el club estaba herido. Años sin gloria, sin identidad, sin ilusión. Nadie imaginaba que un solo jugador podía cambiar tanto, pero lo hizo. Desde el primer partido quedó claro, algo especial estaban haciendo. Cada control orientado, cada regate, cada sonrisa, devolvía la fe a una afición que había olvidado lo que era disfrutar. Ronaldinho no solo ganaba partidos, transformaba rivales en espectadores. Defensas enteros quedaban congelados. Porteros resignados. Y el público, incluso el rival, aplaudía. El Camp Nou volvió a ser un templo del fútbol. Y el mundo entero miraba. Balón de Oro. Mejor jugador del mundo. Campeón. Pero sobre todo, símbolo. Aquella noche en el Bernabéu lo confirmó todo. 2 goles. Una actuación perfecta. Y un estadio rival rindiéndose de pie. Pocos futbolistas en la historia lograron algo así. Ronaldinho no jugaba para humillar, jugaba para crear. Y en ese Barcelona, alcanzó un nivel que muchos llaman el fútbol en su forma más pura. Pero ninguna historia legendaria es eterna en su punto más alto. El fútbol avanza rápido, y cuando el cuerpo empieza a fallar, el mundo no espera. Ronaldinho seguía sonriendo, pero ya no corría igual. Las lesiones aparecieron. El cansancio se acumuló. Y la constancia, esa palabra que nunca fue su fuerte, comenzó a desaparecer.
Ronaldinho nunca fue un futbolista disciplinado en el sentido clásico. No vivía para el gimnasio, ni para la rutina estricta. Vivía para el momento. Para la calle. Para la noche. Para la música. Y eso, en el fútbol moderno, tiene un precio. Las críticas no tardaron en llegar. La prensa pasó de admirarlo a cuestionarlo. De llamarlo genio, a decir que estaba desperdiciando su talento. Pero pocos entendían que Ronaldinho jamás quiso ser un robot competitivo. Él quería ser libre. Su salida del Barcelona fue silenciosa. Sin despedidas soñadas. Sin homenajes inmediatos. Se fue como vivió, sin dramatizar. Luego vinieron otros clubes, otros países, otros intentos. Hubo destellos. Sonrisas. Jugadas que recordaban al pasado. Pero el Prime ya había quedado atrás. Aún así, cada vez que tocaba el balón, el estadio se levantaba. Porque incluso lejos de su mejor versión, Ronaldinho seguía siendo diferente. Cuando muchos pensaban que la historia de Ronaldinho ya estaba escrita, apareció el Milan. No como el club más fuerte del momento, sino como el lugar donde podía volver a sentirse futbolista. Italia le ofreció algo que había perdido: calma. Menos ruido. Menos presión. Más espacio para reencontrarse consigo mismo. Y allí, lejos de las luces de Barcelona, Ronaldinho volvió a sonreír de verdad. En el Milan no tenía que demostrarle nada al mundo. Solo jugar. Y eso le devolvió la alegría. Volvió a intentar pases imposibles. Volvió a divertirse. Volvió a ser Ronaldinho. No era el mismo físicamente, pero su mente seguía intacta. Asistencias, goles, momentos de magia. Por momentos, parecía que el tiempo retrocedía. Que el niño del barrio regresaba. El público lo sintió. Los compañeros lo respetaron. Y el fútbol, por un instante, volvió a darle un regalo. Quizás no fue su mejor etapa. Pero fue una de las más humanas. Porque el Milan no le devolvió títulos. Le devolvió la felicidad. Ronaldinho no fue perfecto. Y quizás por eso fue tan especial. En un fútbol cada vez más calculado, más físico, más frío, él representó la libertad. Jugó como si cada partido fuera el último. Como si el fútbol todavía fuera un juego de niños. Y por eso, aunque su carrera no terminó en lo más alto, su nombre quedó grabado para siempre. Porque hay jugadores que ganan títulos. Y hay jugadores que cambian el juego. Si llegaste hasta acá, gracias por ver el vídeo. Suscríbete a Zona Elite para más historias reales del fútbol. Esto no es solo deporte. Esto es historia.